Claudia Islas. Una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano de las décadas de 1960 y 1970, es recordada no solo por su deslumbrante belleza y talento actoral, sino también por las controversias que marcaron su vida personal y profesional. Nacida como Elizabeth Islas Brasdefer el 17 de julio de 1946 en Pachuca, Hidalgo, México, comenzó su carrera en el entretenimiento a los 14 años como modelo en anuncios de televisión, lo que la llevó a incursionar en el cine y la televisión. Su debut cinematográfico fue en 1967 con la película Los Años Verdes y rápidamente se consolidó como un símbolo sexual del cine mexicano, siendo apodada la Brigitte Bardot mexicana, por su cabello rubio platinado y su presencia escénica. Participó en numerosas películas y telenovelas, compartiendo pantalla con actores destacados como Mauricio Garcés y Andrés García. Sin embargo, su vida fuera de las cámaras estuvo marcada por polémicas. Una de las más notorias fue la acusación de robo que presuntamente hizo contra el cantante Juan Gabriel en 1970. Lo que resultó en su encarcelamiento por 18 meses en el Palacio de Lecumberri. Aunque la identidad de la acusadora no fue revelada oficialmente, diversas fuentes señalan a Islas como la responsable. Además, se le atribuye un romance secreto con el político Carlos Hank González, una relación que, según allegados, fue seria pero mantenida en secreto debido a que él estaba casado en ese momento. La presión mediática y las críticas sociales habrían contribuido al fin de esta relación. A lo largo de su carrera, Claudia Islas también fue conocida por su carácter fuerte y declaraciones polémicas, como sus críticas a nuevas versiones de telenovelas en las que ella había participado. En sus últimos años se retiró del mundo del espectáculo y, según informes, vive una vida tranquila y alejada de los reflectores. La historia de Claudia Islas es un reflejo de los altibajos de la fama, donde el brillo del estrellato a menudo se ve empañado por las sombras de la controversia y las decisiones personales. Claudia Islas, la diva dorada que conquistó el cine mexicano y enfrentó el precio de la fama, parte 2. El ascenso de Claudia Islas fue imparable. Su participación en Modisto de Señoras, una comedia emblemática de la época, no solo consolidó su estatus como actriz popular, sino que la colocó junto a los grandes del momento: Mauricio Garcés, Zulma Fayad, Enrique Rocha, Patricia Aspillaga y Carlos López Moctezuma. La química en pantalla con Garcés resultó irresistible para el público, y su elegancia natural, sumada a un magnetismo casi felino, la convirtió en una figura indispensable del cine mexicano durante finales de la década de 1980, los años 60 y principios de los 70. Películas como Despedida de casado y Modisto de señoras no solo fueron éxitos de taquilla, sino que marcaron un antes y un después en la representación femenina en el cine nacional. Islas interpretaba mujeres atrevidas, seductoras, dueñas de sí mismas, en una época en la que aún predominaba el retrato de la mujer sumisa y relegada. Claudia impuso una nueva narrativa, la de la mujer libre, sensual y con poder sobre su destino. Entre 1967 y 1990, su presencia fue constante en la pantalla grande. Películas como Caballos de Acero, Búsqueda hasta Valen, Águilas de Acero, Concierge en Condominio y Milagro en el Barrio reafirmaron su versatilidad. Si bien su imagen pública giraba en torno a la sensualidad, Claudia demostraba una capacidad actoral capaz de sostener dramas, comedias y thrillers con la misma intensidad. Su elegancia no era impostada, era parte de su esencia, algo que irradiaba incluso cuando el guión no estaba a la altura. No obstante, el brillo que la acompañaba en los sets no era tan bien recibido en el seno de su familia. Originaria de Pachuca, Hidalgo, Claudia enfrentó en sus primeros años una resistencia férrea por parte de sus hermanos, quienes veían con recelo su incursión en el mundo del espectáculo. En una sociedad conservadora como la mexicana de aquella época, tener una hermana en el cine, y más aún protagonizando escenas sensuales, era motivo de chisme y condena. Según fuentes cercanas, sus hermanos pasaban noches en vela viendo sus apariciones en televisión, tratando de controlar a quién se le vinculaba sentimentalmente. Pero el tiempo, y sobre todo su éxito rotundo, acabaron por convertir a esos mismos familiares en sus más fervientes admiradores.
A pesar de su belleza indiscutible, lo que realmente distinguía a Claudia Islas era su calidez humana. Tenía una habilidad innata para conectar con el público y con la prensa. Nunca evitó a los reporteros, y era común verla posar con seguridad y glamour frente a los fotógrafos, repitiendo su frase favorita: "Cuando tienes algo hermoso, ¿por qué no compartirlo?". Esa espontaneidad la convirtió en una favorita de los medios y en una mujer admirada incluso por aquellos que no compartían su estilo de vida. En un intento por ampliar sus horizontes artísticos, Claudia incursionó brevemente en el mundo del cabaret y los espectáculos tipo vedette. Tomó clases de canto y baile con figuras reconocidas como Berta Lepe. Se le vio en escenarios más arriesgados, ensayando números musicales y explorando un tipo de espectáculo que exigía no solo presencia física, sino también una entrega emocional distinta. Sin embargo, su voz no estuvo a la altura de las expectativas. El canto no era su fuerte y, tras algunas críticas discretas, Claudia decidió dejar atrás ese mundo y regresar a su terreno natural: la actuación dramática. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la adaptación teatral de Woman of the Year, inspirada en la clásica película estadounidense de 1942 dirigida por George Stevens. En el papel que alguna vez interpretó Katharine Hepburn, Claudia apostó por una versión más local y contemporánea, intentando trasladar a la escena mexicana una historia sobre mujeres poderosas e independientes. Lamentablemente, el proyecto no tuvo la recepción esperada. Críticos y público coincidieron en que la obra carecía de la fuerza del original y que la dirección artística no supo explotar el potencial de Islas. Fue una de las pocas derrotas públicas de su carrera, una que ella enfrentó con dignidad y sin evasivas. Más adelante, Claudia Islas se sumergió con fuerza en el mundo de las telenovelas. Su participación en producciones como Sin Palabras, La Cruz de Marisa Cruces, Hora Marcada, El Amor Prohibido y especialmente Corazón Salvaje la colocaron en el panteón de las grandes damas del melodrama mexicano. Su interpretación de personajes complejos, a menudo marcados por el deseo, la ambición y el dolor, encontró eco en millones de televidentes que veían en ella no solo a una actriz, sino a una mujer que reflejaba la lucha por romper esquemas. Sin embargo, Claudia no ocultó su molestia cuando años más tarde se hizo una nueva versión de Corazón Salvaje, protagonizada por Eduardo Yáñez y Araceli Arámbula. En entrevistas, Islas fue contundente. Calificó la adaptación como una falta de respeto al legado original y se mostró especialmente dolida por el uso que se hizo de la imagen de Eduardo Palomo, su antiguo compañero de elenco ya fallecido. Lo que hicieron fue una caricatura sin alma, sentenció. Para ella, rehacer la telenovela sin el espíritu que la convirtió en leyenda era como profanar una obra maestra. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Algunos la acusaron de arrogante, otros, en cambio, celebraron su honestidad. Pero nadie quedó indiferente. Claudia, como siempre, fue frontal, segura de su legado y de su lugar en la historia del espectáculo mexicano. Y aunque el paso del tiempo ha desdibujado su figura en los medios, lo cierto es que Claudia Islas sigue siendo para muchos una de las mujeres más fascinantes que ha dado el cine mexicano. Hoy, a punto de cumplir 8 décadas de vida, vive alejada de los reflectores. Se dice que lleva una existencia tranquila, casi solitaria, en la que prefiere mirar hacia atrás con serenidad, lejos del bullicio y del juicio público. Su historia, sin embargo, sigue despertando interés, especialmente por los claroscuros que la atraviesan. Una vida de éxitos rutilantes, amores discretos, decisiones polémicas y una lucha constante por mantenerse fiel a sí misma. Claudia Islas. Luces, sombras y una belleza que desafió el tiempo. Parte final. A finales de los años 80, Claudia Islas tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en su carrera: separarse de Televisa. Durante décadas la cadena había sido la plataforma que impulsó su ascenso, pero en 1988, tras tensiones internas y cambios en el rumbo creativo de la empresa, la actriz decidió poner fin a esa larga alianza. Aunque muchos pensaron que se trataba de una ruptura amarga, la realidad fue más estratégica.
Los ejecutivos le ofrecieron una rescisión anticipada de su contrato, acompañada de una indemnización económica y la libertad de colaborar con otras televisoras. Ese nuevo capítulo no fue sencillo. En un panorama televisivo que comenzaba a apostar por rostros más jóvenes, Claudia se vio momentáneamente relegada a un segundo plano. Para una mujer acostumbrada a estar en la cima, aquella invisibilización no fue fácil de digerir. Circulaban rumores insistentes de que se uniría a TV Azteca, el principal competidor de Televisa, lo que generó revuelo en la prensa. Y, efectivamente, la oferta llegó. En 1999, Claudia aceptó participar en la telenovela Catalina y Sebastián, una producción de Antulio Jiménez Pons con libreto de Ranferí Negrete. La historia estaba protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Bazáñez, y aunque Islas no tenía el papel central, su presencia era clave en el entramado narrativo. Compartió escenas con actores como Regina Torné y Alberto Mayagoitia, pero el ambiente en el set no fue del todo grato. Comenzaron a circular rumores maliciosos sobre supuestos conflictos tras bambalinas, algunos dirigidos hacia ella. Claudia, conocida por su profesionalismo, se sintió profundamente herida por los comentarios que, en su opinión, afectaban no solo su imagen pública, sino también su dignidad personal. A pesar de las dificultades, se mantuvo activa. En 2002 protagonizó junto a Leonardo García un proyecto discreto, y al año siguiente viajó a Miami para participar en Ángel Rebelde, una telenovela coproducida por Venevisión y Fair Productions, en la que interpretó a Enriqueta Andúa, viuda de un poderoso personaje. Aunque la serie no tuvo el impacto esperado, permitió a Claudia reconectar con públicos latinos fuera de México y ampliar su red profesional. No obstante, el panorama económico comenzaba a ensombrecerse. En una confidencia compartida con amigas cercanas, Islas llegó a admitir que en 2002 no podía permitirse comprar un coche nuevo. Aquella revelación reflejaba el declive financiero que enfrentaban muchas figuras veteranas del espectáculo, acostumbradas a un estilo de vida sostenido por contratos millonarios durante sus años de gloria. Finalmente, Claudia se retiró de la vida pública y se estableció en Puebla. Aunque estaba casada, la distancia con su esposo, quien viajaba frecuentemente por motivos laborales, hizo que su cotidianidad estuviera marcada por la soledad. Él la visitaba con regularidad, pero las largas ausencias construyeron una rutina silenciosa que contrastaba con el bullicio de sus años en la cima. En una entrevista reveladora concedida en 2014 a Mónica Garza, Claudia se mostró serena y nostálgica. Agradecida por todo lo vivido, habló sin rencores, reconociendo que su belleza, su carácter y su independencia fueron tanto su bendición como su condena en una industria que no perdona el paso del tiempo. Durante los años 70 y 80, Claudia Islas fue una de las actrices más deseadas y admiradas de México. Su cuerpo escultural, su rostro imponente y su confianza escénica la convirtieron en el rostro del cine de ficheras. Una corriente cinematográfica que, aunque criticada, marcó un fenómeno cultural y comercial en el país. Claudia nunca se avergonzó de mostrar su figura. Ninguna mujer estaba más preparada ni era más bella que yo, llegó a decir con convicción. Su seguridad, lejos de ser arrogancia, era el reflejo de una mujer que supo aprovechar cada oportunidad sin disculparse por ello. Pero junto al brillo también existía la competencia feroz. Una de las rivalidades más comentadas fue la que sostuvo, directa o indirectamente, con Fanny Cano. Ambas compartían una belleza impactante, pero de estilos distintos. Fanny tenía un aire etéreo, más delicado. Claudia, en cambio, proyectaba una sensualidad desafiante. Según versiones, Claudia llegó a bromear diciendo que Fanny era incluso más hermosa que ella, pero que su estatura, menor, la limitaba en pantalla. En una ocasión, un crítico elogió una actuación de Claudia creyendo que se trataba de Fanny, lo que la afectó profundamente. Fanny, por su parte, no era ajena a estas comparaciones. En tono juguetón, pero con cierta ironía, una vez le dijo a Claudia: «No eres tan guapa como yo».
Aquellas palabras reflejaban la tensión latente, alimentada por la prensa y los productores que, en muchos casos, las convocaban para papeles similares, al lado de los mismos galanes, aunque en distintas producciones. Claudia, sin embargo, supo mantener la distancia emocional. Nunca me molestaron las comparaciones, diría años después. En la pantalla podríamos parecer similares, pero fuera de ella éramos muy distintas. La suya no fue solo una carrera actoral, sino un fenómeno cultural. En cada película, en cada portada de revista, Claudia Islas construyó una imagen de mujer audaz, elegante, sensual y fuerte, en un contexto dominado por visiones masculinas del deseo. Supo apropiarse de su cuerpo como un instrumento de poder, no de sumisión, y aunque la industria cambió y con ella los gustos del público, su figura quedó inmortalizada como símbolo de una época irrepetible. Hoy, alejada de los sets, los flashes y los escándalos, Claudia Islas sigue siendo un nombre que despierta respeto, curiosidad y nostalgia. Su historia es la de una mujer que desafió las convenciones, que luchó por su lugar en un mundo de hombres, que amó con intensidad y que también sufrió en silencio. Es, en definitiva, el retrato de una diva mexicana que, más allá del brillo y las sombras, dejó una huella imborrable en el corazón de la cultura popular. Claudia Islas. Entre pasiones, escándalos y batallas personales. Parte final. Una de las rivalidades más comentadas y más escandalosas de Claudia Islas no fue con Fanny Cano, sino con otra mujer de armas tomar, Isela Vega, la actriz que rompió esquemas en el cine mexicano con papeles provocadores, discursos feministas adelantados a su época y una belleza magnética que desafiaba las convenciones. A diferencia de la tensión contenida entre Claudia y Fanny, la relación entre Islas y Vega fue abiertamente hostil. Aunque la prensa constantemente las emparejaba como símbolos de sensualidad y rebeldía en la pantalla grande, nunca lograron forjar una verdadera amistad. De hecho, lo que comenzó como una rivalidad tácita por papeles y atención mediática, se transformó en una disputa pública. El episodio más sonado ocurrió en un evento político de alto perfil a mediados de los años 70. Todo comenzó por un vestido. Isela Vega, conocida por su estilo irreverente y elegante, había prestado a Claudia una prenda exclusiva para una gala. Pero, según testigos, Islas apareció luciéndola en un evento diferente, sin avisar y con modificaciones notables. Vega, visiblemente molesta, la confrontó en público. Lo que nadie esperaba era que aquella discusión derivara en una pelea física, en medio de una multitud de políticos, empresarios y figuras del espectáculo. Los asistentes tuvieron que intervenir para separarlas. La prensa, por supuesto, hizo un festín del escándalo. Algunos titulares hablaron de golpes entre divas, mientras otros afirmaban que Vega le gritó: "Tú puedes ser bella, pero yo tengo talento de verdad". Este altercado no fue un incidente aislado. La tensión entre ambas se había ido cocinando a fuego lento durante años. Mientras Claudia causaba furor con películas como Tres amigos bajo el sol ardiente y Juegos de alcoba, Isela revolucionaba la pantalla con Don Juan 667 y Las reglas del juego. En 1970, Vega dio un golpe mediático al posar desnuda en la revista Playboy, convirtiéndose en la primera mujer latina en aparecer en la portada de la revista a nivel internacional. Un gesto que fue celebrado por muchos como un acto de empoderamiento y que, según algunos, irritó a Claudia, quien siempre había sido la reina indiscutible del erotismo elegante, pero sin llegar a ese extremo. Ambas eran estrellas. Ambas eran deseadas, temidas y respetadas. Pero mientras Vega representaba una rebeldía frontal y combativa, Islas encarnaba una sensualidad clásica, enigmática, que no necesitaba discursos para imponer respeto. A pesar de sus logros, la rivalidad entre estas dos grandes damas del cine mexicano fue tan dramática fuera de cámara como cualquier telenovela que protagonizaron. Pero si hubo un escándalo que marcó para siempre la imagen pública de Claudia Islas, fue su presunto papel en el encarcelamiento de uno de los íconos más amados de la música mexicana, Juan Gabriel. El Divo de Juárez y la sombra de Claudia Islas. La leyenda dice que fue ella, Claudia Islas, quien lo mandó a prisión.
La historia, envuelta en misterio, conjeturas y silencios incómodos, ha sobrevivido al paso de los años como uno de los grandes enigmas del espectáculo mexicano. A comienzos de la década de 1970, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, era un joven cantautor emergente, con una voz poderosa y un talento lírico desbordante. Su carrera estaba despegando cuando, abruptamente, fue detenido y encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri, una de las prisiones más temidas y siniestras del país. Oficialmente se le acusaba de robo. Se dijo que había sustraído joyas y objetos personales de una celebridad. Nunca se reveló el nombre de la denunciante, pero en los pasillos de la industria el rumor era unánime: Claudia Islas. Durante años, la actriz negó su participación directa en la denuncia. Pero voces cercanas a Juan Gabriel sostienen que ella, entonces en la cúspide de su fama, habría solicitado su encarcelamiento tras sentirse traicionada por el joven artista, con quien mantenía una estrecha amistad, o algo más según ciertos testimonios. El Divo de Juárez pasó 18 meses tras las rejas, tiempo durante el cual escribió algunas de sus canciones más desgarradoras, y donde conoció a figuras que posteriormente influirían en su vida. Su estancia en Lecumberri fue un infierno. Aquella prisión, inaugurada en 1900, era un lugar lúgubre, marcado por la sobrepoblación, el maltrato y la corrupción institucionalizada. Juan Gabriel, sin familiares que lo visitaran frecuentemente, vivió uno de los capítulos más oscuros de su existencia. Pese al silencio oficial, el vínculo entre Claudia Islas y su encierro se convirtió en leyenda urbana. Incluso décadas después, durante entrevistas, el tema surgía con frecuencia. Claudia siempre respondió con evasivas: "No me gusta hablar de eso", decía, o simplemente cambiaba de tema. Aquella reticencia solo alimentó la creencia popular de que, en efecto, ella tuvo un rol en su caída. Lo cierto es que, tras salir de prisión, Juan Gabriel resurgió con más fuerza. Su carrera explotó, su voz conquistó Latinoamérica, su música trascendió generaciones, pero la cicatriz quedó, y muchos aseguran que el dolor de aquel encierro lo marcó para siempre. Cuando, años después, fue preguntado directamente sobre Claudia, el cantante solo respondió: "Dios ya me perdonó. Yo también tengo que perdonar". Epílogo: la diva que eligió el silencio. Claudia Islas, hoy en el ocaso de su vida, permanece en el anonimato. Vive en Puebla, alejada del bullicio, rodeada de recuerdos y nostalgias. A sus casi 80 años ya no concede entrevistas ni aparece en eventos. Se ha refugiado en una existencia discreta, tal vez buscando paz tras una vida de escándalos, glamour y contradicciones. Su historia, sin embargo, sigue viva. En las páginas del espectáculo mexicano, Claudia Islas no es solo una actriz, es un símbolo. Una mujer que desafió estereotipos, que construyó su imagen con astucia, que cayó y se levantó, que amó y fue traicionada, que conquistó y fue criticada. Una mujer de luces intensas y sombras profundas. Una diva irrepetible. Claudia Islas. Amores prohibidos. Poder en las sombras y el precio del silencio. Última parte. El capítulo carcelario de Juan Gabriel cerró con una herida abierta en la memoria del Divo de Juárez y una sombra permanente sobre Claudia Islas. Según la versión de Carmen Salinas, amiga cercana de Juan Gabriel y figura central del espectáculo mexicano, fue Claudia quien, dolida o molesta, presentó la denuncia que llevó al joven Alberto Aguilera a la celda. Para muchos, aquel gesto fue una muestra del poder que ostentaban las estrellas del momento, pero también del costo emocional y social que conllevaba un simple acto de impulso, de despecho o de celos. Durante los 18 meses en Lecumberri, Juan Gabriel no se derrumbó. Al contrario, escribió algunas de sus canciones más emblemáticas como Me he quedado solo, No tengo dinero y Tres claveles y un rosal, himnos que años después serían coreados por millones. Aquel encierro, narrado en su biopic Es mi vida y en la serie Hasta que te conocí, convirtió la tragedia en inspiración.
Sin embargo, muchos siguen señalando que la cárcel cambió para siempre su manera de confiar en las personas. La intervención decisiva de Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, y del general Andrés Puentes Vargas, quienes intercedieron para lograr su liberación anticipada, fue fundamental. Gracias a ellos, Aguilera salió antes de cumplir su condena de 3 años. Y aunque jamás nombró directamente a Claudia como la responsable de su encierro, el peso del silencio fue tan elocuente como una confesión. Pero Claudia Islas no solo fue protagonista de conflictos artísticos. Su vida privada también estuvo marcada por romances envueltos en misterio y relaciones que rozaban los límites del poder político en México. El secreto mejor guardado. Su romance con Carlos Hank González. En el México de los años 70, hablar de Carlos Hank González era tocar las fibras más sensibles del poder. Empresario, político, exgobernador del Estado de México y una figura clave del PRI. Su influencia alcanzaba esferas tan altas como oscuras. Claudia Islas, en la cúspide de su fama, fue vinculada sentimentalmente con él en varias ocasiones. A pesar de que nunca confirmaron públicamente su relación, las versiones de allegados como Blanca Estela Limón, representante de Claudia, dan cuenta de una historia de amor profunda y compleja. Según Limón, Hank González estaba enamorado de Claudia, cautivado no solo por su belleza deslumbrante, sino también por su sentido del humor, su inteligencia emocional y su capacidad para brillar en cualquier salón. Con ella se olvidaba de todo, contaba Limón en privado. Ella lo hacía reír, lo hacía sentir libre. No era una mujer que buscara impresionar. Simplemente era ella misma. El político, casado con María Guadalupe Ron, vivía bajo la mirada constante del aparato institucional. La presión mediática y las críticas sociales comenzaron a arreciar en cuanto los rumores del romance con Islas comenzaron a circular. Aunque Claudia era una mujer fuerte, habituada al escrutinio, las críticas públicas por tratarse de un hombre casado comenzaron a pesarle. Ella, que rara vez respondía a los chismes, optó esta vez por el silencio absoluto. A pesar del cariño y la complicidad, la relación no sobrevivió. Fue una mezcla de razones morales y políticas lo que provocó la ruptura. La posición pública del profesor Hank, su compromiso familiar, y el hecho de que Claudia se convirtiera en blanco de los medios. Según el periodista Roberto Rondero, el propio Hank González admitió a su círculo más íntimo que aquella fue una relación seria, no una aventura, pero que no podía permitirse convertirla en un escándalo nacional. La actriz, elegida Mujer del Año en más de una ocasión, vivía una etapa de gloria absoluta, pero al mismo tiempo empezaba a intuir que sus días en la cima eran finitos. El romance con Hank González fue probablemente el más serio y reservado que tuvo. Sin embargo, la única vez que decidió compartir públicamente un capítulo de su vida amorosa fue años después, y en circunstancias muy distintas. Jaime Bravo, el único hombre con quien se atrevió a dar el sí. Mucho después del romance con Hank González, Claudia sorprendió a la prensa al casarse con el actor y torero Jaime Bravo, un hombre de personalidad magnética y con un historial amoroso igual de escandaloso que el suyo. Fue un matrimonio breve pero intenso, marcado por la admiración mutua y por un intento de estabilidad emocional en medio del caos profesional. Se casaron lejos de los focos, con una ceremonia íntima, rodeados solo por amigos verdaderos. Claudia, que siempre se había mostrado renuente al matrimonio, confesó en aquel momento que, por primera vez, sentía que podía compartir su vida con alguien sin perder su libertad. Sin embargo, las constantes ausencias, los compromisos laborales de ambos y las tensiones del día a día los alejaron. El matrimonio no duró más de 3 años. Desde entonces, Claudia eligió el hermetismo. Su vida sentimental quedó en las sombras. Rechazó entrevistas que indagaban en sus romances. No escribió memorias ni concedió exclusivas. Eligió preservar su historia en la intimidad, quizás como forma de protegerse, quizás como acto de rebeldía frente a una industria que durante años la desnudó, literal y metafóricamente, frente al público. La última diva hoy
Claudia Islas es recordada como una de las últimas grandes divas del cine mexicano. Una mujer que vivió sin pedir disculpas, que amó con intensidad, que luchó por cada centímetro de su carrera en un entorno dominado por hombres y que nunca permitió que la encasillaran. Fue deseada, temida, envidiada. Fue símbolo sexual y figura de culto. Inspiración para escritores, fotógrafos y diseñadores. Rival y musa al mismo tiempo. Pero, sobre todo, fue un espejo incómodo de una época que aún no estaba lista para mujeres como ella. Audaces, contradictorias, libres. Hoy vive retirada, alejada de los reflectores que una vez la adoraron. Pero su nombre, Claudia Islas, sigue resonando con fuerza entre quienes conocen la historia real del espectáculo mexicano, porque detrás de sus poses sensuales, de sus vestidos ajustados y sus miradas felinas, existía una mujer de carne y hueso, inteligente, vulnerable y ferozmente auténtica. Una mujer que, aún en silencio, sigue gritando su leyenda desde la memoria colectiva de un país que nunca olvidará su mirada dorada. Claudia Islas. La belleza que nunca se rindió al silencio. Epílogo. A lo largo de su vida, Claudia Islas mantuvo una relación compleja con el amor. Si bien fue admirada, deseada y cortejada por algunos de los hombres más poderosos e influyentes de su tiempo, actores, empresarios, políticos, nunca permitió que su identidad fuera absorbida por ninguna relación. Como ella misma confesó en una entrevista a mediados de los 2000, antes de Jaime Bravo, todos mis romances serios, que no fueron más de 6, terminaron por lo mismo. Ellos querían que dejara mi carrera y me dedicara por completo a ser su mujer, y eso era algo que nunca estuve dispuesta a aceptar. La presión de los hombres por domesticar su fuego fue una constante, pero Claudia, dueña de su imagen y de su destino, prefirió la soledad antes que renunciar a su independencia, hasta que llegó Jaime Bravo. Un amor inesperado. Claudia y Jaime Bravo. La historia entre Claudia Islas y Jaime Bravo comenzó de manera poco convencional. Se conocieron durante una fiesta privada en Ciudad de México, cuando la actriz atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su primer esposo, el empresario Carlos Alberto Embrs. Claudia estaba devastada, y fue precisamente en ese abismo emocional donde Jaime Bravo apareció como una figura de apoyo sereno y genuino. Él no era actor. Tampoco era productor. Su mundo era otro, el de los negocios y la política. Y quizás fue eso lo que más atrajo a Claudia. Un hombre lejos de los egos del espectáculo, con una presencia firme pero sin deseos de eclipsarla. La conexión fue inmediata, y en 1993 decidieron casarse. Desde entonces han permanecido juntos. Formaron una familia sólida con sus 2 hijos, Diego y Alejandro, y mantienen una vida discreta en la Ciudad de México. Mientras Claudia optó por un semi-retiro de la actuación, Jaime se enfocó en su carrera política y empresarial. Hijo del empresario Carlos Bravo y de la icónica actriz Berta Lepe, Jaime heredó la mezcla de mundo artístico y visión estratégica. Aunque ha ocupado cargos públicos de relevancia, diputado local en 1989, senador de la República entre 2006 y 2012, y diputado federal de 2012 a 2018. Su perfil ha sido notoriamente bajo. No hay fotografías suyas en redes sociales ni entrevistas extensas. Todo parece indicar que, como Claudia, él también valora profundamente la privacidad. La última mirada. Claudia Islas hoy. Claudia Islas, a sus 78 años, ha cambiado los reflectores por la paz. Vive una vida apacible, lejos del vértigo que caracterizó sus décadas de gloria. Pocas veces concede entrevistas. No asiste a eventos públicos ni participa en homenajes. Ella ha elegido el silencio como forma de resistencia, como una manera de proteger lo que queda de su vida íntima en un mundo donde todo se consume al instante. Y sin embargo, su legado está intacto. Su imagen en pantalla sigue siendo objeto de análisis, de admiración, de mitificación. Los cinéfilos la siguen buscando en películas restauradas, en foros de clásicos del cine mexicano, en telenovelas que se retransmiten cada tanto. Su paso por la historia no fue breve ni superficial.
Claudia Islas fue, y sigue siendo, una figura imprescindible del arte visual latinoamericano. En tiempos donde la fama se mide por algoritmos y seguidores, Claudia representa una forma de celebridad que ya no existe. La del misterio, el talento auténtico, la provocación con contenido, la belleza con inteligencia, legado eterno, el resplandor silencioso de Claudia Islas. ¿Quién fue en realidad Claudia Islas? Fue simplemente la diosa del cine de ficheras, encarnación del erotismo elegante en una época donde las mujeres eran retratadas como objetos de deseo más que como sujetos de su propia historia. ¿O fue la rival en pantalla y en la vida real de otras leyendas como Fanny Cano o Isela Vega, en un duelo perpetuo por belleza, atención mediática y papeles protagónicos? ¿Acaso fue la mujer que, según los rumores persistentes, llevó a Juan Gabriel a la cárcel, o más bien una víctima de esa industria feroz que no supo envejecer junto con sus estrellas femeninas, que las aplaudió en su juventud pero las olvidó sin piedad en la madurez? Tal vez fue todo eso. Tal vez fue mucho más. Porque Claudia Islas no se puede resumir en un par de etiquetas ni en los estereotipos que la prensa de su tiempo le impuso. Fue, ante todo, una mujer que vivió a contracorriente, una figura que se negó a ser moldeada por las expectativas ajenas, que eligió el riesgo cuando otros le pedían silencio, que defendió su carrera aun cuando eso significaba enfrentarse al amor, al sistema y a veces a sí misma. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Claudia demostró que no sería una más. Su presencia en pantalla hipnotizaba, sí, por su belleza, pero también por esa mezcla de misterio y fuego que la hacía inolvidable. No necesitaba levantar la voz para dominar una escena. Su mirada bastaba. Su silencio también decía mucho, y cuando hablaba no pedía permiso. Durante más de 5 décadas, Claudia conquistó pantallas con determinación feroz. Desde comedias ligeras hasta melodramas intensos, desde escándalos mediáticos hasta romances prohibidos. Todo en su vida parecía tener un brillo cinematográfico, una carga dramática digna de los personajes que interpretaba. Pero detrás de esa imagen deslumbrante, también hubo contradicciones, fragilidades, momentos de duda y una necesidad constante de ser dueña de su destino. Claudia no fue una actriz que desapareciera cuando el reflector se apagaba. Por el contrario, su vida privada fue, a su pesar, parte del espectáculo. Su belleza la convirtió en musa, su carácter en blanco de críticas, y su independencia en amenaza para muchos. Cuando se esperaba que fuera dócil, ella fue libre. Cuando se la quiso callada, ella fue audaz. Cuando le sugirieron el retiro, respondió con otra actuación poderosa, recordando al mundo que el talento no tiene fecha de caducidad. Pero los años pasaron, como pasan para todos. La industria cambió, los gustos se transformaron. Y Claudia, que alguna vez fue portada de revistas y reina de las alfombras rojas, eligió el silencio, eligió desaparecer de la escena pública sin escándalos, sin dramas, sin despedidas teatrales. Se fue, simplemente. Y en esa decisión, tan contracultural como su vida entera, también hubo rebeldía, porque en una cultura que exige permanencia, ella eligió la ausencia digna. Claudia Islas, la grandeza del retiro y la fuerza del silencio. En la calma discreta de sus años finales, Claudia Islas ha encontrado un refugio que contrasta radicalmente con los torbellinos de fama, glamour y escándalo que marcaron su vida pública durante décadas. Hoy, mientras se acerca a los 80 años, vive alejada del bullicio, en una existencia serena, casi invisible para los medios. No da entrevistas, no aparece en alfombras rojas, no clama por homenas. El legado de Claudia no se escribe en placas conmemorativas ni en estatuillas doradas. No necesita vitrinas repletas de premios ni discursos llenos de nostalgia para ser recordada. Su historia se preserva donde realmente importa. En el recuerdo de quienes la vieron brillar sin artificios, en la mirada de quienes descubrieron en ella una mujer poderosa que nunca dejó que la definieran desde fuera.
Al observar con distancia su recorrido, entendemos que su biografía no es solo la de una actriz que triunfó en la época dorada del cine mexicano. Es también la historia compartida de tantas mujeres que han transitado por los escenarios de la fama, juzgadas por su apariencia, deseadas por lo que representan, aplaudidas cuando son jóvenes y hermosas, y descartadas cuando osan envejecer. En Claudia Islas encontramos un reflejo del espectáculo mismo, pero también una crítica silenciosa a sus reglas crueles. La industria que alguna vez la exaltó como símbolo sexual y musa de productores es la misma que le dio la espalda cuando su belleza maduró y su presencia ya no se ajustaba a los moldes vigentes. Sin embargo, ella nunca imploró por permanecer. Nunca pidió segundas oportunidades, ni se reinventó para agradar a una audiencia que cambiaba de ídolo con la misma facilidad con la que se pasa de canal. Hay figuras que, aun fuera del escenario, siguen ocupando un lugar central en la cultura. Claudia Islas es una de ellas, no por insistencia mediática ni por estrategias de nostalgia forzada, sino porque supo vivir su gloria y su retiro con la misma autenticidad. En un tiempo donde el escándalo parece ser la única vía para mantenerse vigente y donde la exposición lo es todo, su figura representa el valor de lo contrario, la elegancia del silencio, la dignidad del adiós sin espectáculo, la coherencia de quien elige retirarse cuando aún conserva intacta su esencia. Claudia Islas nunca necesitó armar escándalos para ser relevante. Su talento, su voz de terciopelo, su mirada felina eran suficientes para llenar la pantalla y conquistar al público. Supo ser deseada sin dejarse someter. Fue admirada sin convertirse en prisionera del aplauso. Fue una leyenda sin tener que gritarlo. Y eso, en un mundo que premia lo superficial, es un acto de resistencia. Hoy, mientras muchas celebridades luchan desesperadamente por no ser olvidadas, ella representa el camino opuesto, el de quien sabe que la inmortalidad no está en la presencia constante, sino en el impacto profundo. Se retiró sin despedidas grandilocuentes, sin lágrimas en televisión, sin reinvenciones innecesarias. Eligió el anonimato con la misma convicción con la que eligió el protagonismo en su juventud. Y su estrella, lejos de apagarse, quedó suspendida en el firmamento del cine nacional. Sigue brillando en los rollos gastados de sus películas, en las revistas amarillentas que alguna vez la llamaron la Brigitte Bardot mexicana, en las conversaciones de quienes la vieron caminar altiva entre cámaras, luces y rumores. Sigue viva en el imaginario de quienes supieron reconocer en ella mucho más que un rostro bello, para los que la admiraron desde la butaca, para los que la envidiaron desde el camerino, para los que intentaron conquistarla o silenciarla. Claudia Islas sigue siendo un enigma irresistible, una mujer que no pidió permiso para ser quien era, que dejó huella sin hacer ruido, que supo cuándo hablar y cuándo callar. Quizá esa sea su mayor lección, que no hay que gritar para dejar marca, que no hace falta Claudia Islas, la victoria del silencio y la eternidad del legado. No todas las figuras necesitan estar bajo el foco para seguir siendo relevantes. Algunas, como Claudia Islas, han comprendido que hay una fuerza más poderosa que la exposición constante, el silencio elegido, ese que no nace del olvido, sino de la libertad personal. Porque en una época donde el ruido mediático parece sinónimo de vigencia, Claudia optó por desaparecer con dignidad, y en esa desaparición encontró una forma de resistencia valiente y silenciosa. Ella no se desvaneció porque la olvidaran, se apartó por decisión propia, convencida de que no hacía falta permanecer en el centro para seguir marcando huella. Su retirada del escenario público no fue una derrota, por el contrario, fue una elección consciente, una victoria íntima que pocas figuras se atreven a tomar. En una industria que obliga a las mujeres a reinventarse una y otra vez para mantenerse visibles, Claudia se permitió desaparecer. Y lo hizo con la misma elegancia con la que, décadas atrás, había deslumbrado a millones en la pantalla. Y es que Claudia Islas no forma parte solamente del archivo fílmico del cine mexicano, ni de las páginas amarillentas de las revistas de espectáculos. Pertenece, sobre todo, a un rincón especial del corazón de quienes entienden que la grandeza verdadera no se mide por cuántas portadas ocupaste, sino por cuánta verdad fuiste capaz de sostener. Ella es símbolo de una época, sí, pero también de una actitud.
la de vivir con autenticidad, aunque eso signifique nadar a contracorriente. En un tiempo en el que muchas celebridades hacen de cada respiro un contenido, Claudia nos recuerda otra forma de existir, una existencia sin necesidad de mostrarlo todo, una vida que no busca likes, que no se mide en seguidores, sino en respeto. Y ese respeto no se compra ni se impone, se gana con coherencia, con talento, con decisiones que, aunque incomprendidas en su momento, con el tiempo revelan su verdadera grandeza. Mientras haya una película en la que aparezca su rostro felino y enigmático, mientras alguien recuerde su forma pausada de hablar, su andar elegante, su capacidad de ser deseada sin ser vulgar, admirada sin ser complaciente, mientras exista un espectador que, frente al televisor, se pregunte: ¿quién fue esa mujer que parecía dueña de la escena? El legado de Claudia Islas seguirá más vivo que nunca, porque hay estrellas que no necesitan un escenario para brillar. Su luz viene de otro lugar, de la forma en que enfrentaron sus propias contradicciones, del modo en que se sostuvieron de pie cuando todo indicaba que debían ceder, de la manera en que asumieron el paso del tiempo sin maquillarlo ni ocultarlo. Claudia nos enseñó que también hay heroísmo en retirarse a tiempo, en cerrar la puerta con dignidad, en no pedir permiso para envejecer. Hay leyendas que no necesitan micrófono para hacerse escuchar, porque su eco quedó tatuado en el alma de una generación entera, porque dejaron tanto dicho, con gestos, con decisiones, con silencios, que ya no hace falta que hablen más. Claudia Islas es una de esas voces que siguen resonando, aun cuando ya no se pronuncian. Y hay mujeres como ella que no se apagan, porque nunca permitieron que su esencia dependiera del aplauso ajeno, porque nunca fingieron una versión de sí mismas para agradar a todos, porque prefirieron la soledad antes que la hipocresía del sistema, y porque entendieron, quizás antes que nadie, que el verdadero poder no está en ser vista constantemente, sino en ser recordada eternamente. Hoy, Claudia Islas ya no necesita reivindicarse. Su legado está tejido en la historia del cine, sí, pero también en las lecciones profundas que deja su forma de estar, y de no estar, en el mundo. Nos recuerda que no hay nada más revolucionario que una mujer que vive fiel a su verdad. Que no hay nada más poderoso que retirarse con la frente en alto. Y que no hay nada más luminoso que una estrella que, incluso lejos del escenario, sigue iluminando sin esfuerzo. Por eso, mientras haya generaciones que busquen redescubrirla, mientras su rostro vuelva a parpadear en alguna pantalla, mientras haya alguien que pronuncie su nombre con respeto y admiración, Claudia Islas seguirá viva. No solo como actriz, no solo como ícono de una era, sino como lo que siempre fue y seguirá siendo, una mujer única, una voz propia, una leyenda irrepetible, un legado eterno,